Ya, buenas tardes entonces. Bienvenidos a la última clase del curso. Y como lo estábamos discutiendo recién, finalmente las evaluaciones van a aplazarse, van a cambiar de fecha. Y vamos a quedar en lo siguiente. Viernes 26 de noviembre va a ser la prueba 2. O sea, se aplaza de ese lunes a ese viernes. Va a tener 4 días más. El trabajo que se le entregó es para el viernes 3 de diciembre. ¿Ya? Esa es la fecha de entrega hasta la medianoche, no más allá de las 12, si no, no se evalúa. ¿Ya? Viernes 26 la prueba, 2, viernes 3 el trabajo, yo lo reviso inmediatamente y el viernes 10 el examen. ¿Ya? Tengo plazo hasta como el 15 de diciembre para poner las notas, así que no tendríamos problemas con la fecha. Así que, nuevamente, viernes 26 prueba 2, viernes 3 el trabajo, la entrega del trabajo y viernes 10 el examen. ¿Ya? Discútanlo entre ustedes, que todos voten ahí si es que les conviene eso o mantenemos las fechas que están aquí calendarizadas previamente, ¿ya? Así que eso, y me lo hacen llegar. Ya, en cuanto a la clase, ya analizamos, las últimas 2 clases hemos analizado lo que es todo el análisis del proceso estadístico, ¿cierto? Y el análisis de información para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico para la generación de un embalse. Les dejé a disposición también el LMS de la planilla que yo alguna vez utilicé en la evaluación, este tipo de evaluación y cómo funciona la planilla, y que la planilla finalmente es un análisis, un balance de oferta y demanda, ¿ya? Entonces ahí está clarito todo lo que nosotros vemos con respecto a lo que es el análisis de la oferta, el análisis de la demanda y cómo se va jugando en esa planilla, ¿cierto? Cómo se hace un proceso iterativo para obtener los volúmenes finales, ¿cierto? En el embalse. O sea, todo esto parte con un volumen inicial, que va a ser el volumen embalse lleno, mientras están llegando caudales, ¿cierto?, al embalse. El río sigue escurriendo, lógicamente, y sigue llegando agua al muro, ¿ya? Esa es la oferta. Y por otro lado, la demanda es que hay un caudal asociado, hay un volumen, mejor dicho, asociado a un caudal ecológico que está constantemente saliendo, que es el caudal para que se mantenga viva la flora y fauna, aguas abajo del muro, ¿ya? Hay un volumen asociado a la evaporación que se produce desde el espejo de agua, donde le pega el sol directamente, obviamente produce evaporación. Está la evapotranspiración, que no sale explícitamente acá, pero que también debe ser considerada, que la evapotranspiración particularmente se considera en el análisis del volumen de riego, ¿ya? Y la evapotranspiración tiene que ver con cuánto agua se evapora a partir de las plantas. Las plantas transpiran debido al calor del sol y con eso evaporan también, ¿ya? Se evapora esa agua. Por lo tanto, es una variable a considerar para el momento de determinar cuánta es la cantidad de agua que necesitan para regar para que los cultivos crezcan, que eso fue lo que vimos en la clase anterior. Está el caudal asociado a la generación hidroeléctrica o el volumen de agua asociado al caudal para generación hidroeléctrica. Y está el VDX, que el VDX nosotros dijimos que es el volumen final. O sea, cuando nosotros iteramos oferta menos demanda, va a ser igual a VDX. Y ese VDX lógicamente va a ser el volumen final para cada periodo de análisis, que esto se hace mensual, para cada periodo de análisis, y ese volumen final va a ingresar como volumen inicial al siguiente mes, al primer día del siguiente mes. Se hace el análisis para el mes completo y se obtiene el volumen final, que es el VDX. Luego ese VDX entre como volumen inicial al siguiente mes. Y si ese VDX es cero o negativo, significa que el embalse va a estar vacío. Recuerden que esto es un análisis estadístico. Yo estoy analizando datos de ahora para futuro. O sea, estoy haciendo un supuesto. ¿Ya? Supuesto que esto va a funcionar tal cual yo lo estoy plasmando aquí en el papel. Por tanto, si en algún momento el VDX es cero o negativo, significa que el embalse en este caso no cumple, obviamente, porque va a quedar sin agua disponible para el siguiente mes, va a empezar con un volumen cero. Y si es negativo, significa que no puede suplir la demanda. ¿Ya? Eso es más extremo aún. Si me dio negativo el volumen final, significa que en algún momento del mes se acabó el agua. ¿Ya? Entonces se produce un proceso iterativo, ya que si yo llego a valores cero o negativo, lo único que puedo hacer como variable denme un segundito que se me olvidó cerrar el WhatsApp. Lo único que puedo hacer para que no tenga valores cero o negativo es aumentar el volumen inicial, que es mi única variable, porque el resto de los datos son datos que
estadísticos, ¿cierto? Son datos que se calculan. Pero el volumen inicial es un estimado. Porque el volumen inicial es el volumen a embalse lleno. Entonces, obviamente, eso es lo que yo estoy proyectando, eso es lo que estoy diseñando, lo que estoy calculando. Saber cuánto debe ser mi volumen inicial para satisfacer la demanda en el futuro. Por tanto, yo el volumen inicial puedo jugar con él como me plazca. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es que para los años de información que tengo, el BDX sea mayor a 0, para tener agua todo el tiempo, ¿cierto? Por ende, si llego a volúmenes, a volúmenes finales 0 o negativos, lo único que tengo que hacer es aumentar el volumen inicial. Y tengo que aumentarlo hasta que este proceso iterativo me cumpla. O sea, si llego a un valor 0, perfecto. Tengo que volver atrás, volvamos al volumen inicial, aumentémosle unos cuantos miles de metros cubos y veamos que el volumen de X no sea 0 nuevamente, o no sea negativo. Ahora bien, no es para el 100% de los valores que el BDX debe cumplir, porque, insisto, esto es un proceso estadístico. Entonces puede ser que me puede quedar muy bonito hasta en el papel y el BDX siempre va a ser positivo y siempre el agua en este análisis va a tener, el embalse va a tener agua, pero en la realidad puede pasar otra cosa. Puede ser que justo me tocó un año muy seco y no tiene agua derechamente, ¿no? Por lo tanto, lo que me pide el diseño es que a lo menos para el 85% de los BDX se cumpla que sean mayor o igual a 0. ¿Ya? En el caso de riego se utiliza eso. ¿Ya? O sea, por lo menos el 85% de los BDX debe ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Que es un margen de error que se considera nomás porque, insisto, esto es estadística. Y en la realidad pueden pasar muchas cosas. De hecho, los factores de seguridad que se aplican a estos diseños son grandotes, porque obviamente yo no puedo pensar que los datos estadísticos que tengo son suficientes para predecir el futuro. Entonces yo puedo suponer un volumen inicial en función de en función de los datos estadísticos y decir que con eso voy a tener agua disponible en el futuro. Eso es mentira. Entonces, cuando hago este análisis, aplico factores de seguridad, que no los vemos acá, pero para que lo entiendan conceptualmente, cosa de que el volumen inicial no sea lo más justo posible, sino que sea mucho mayor, ¿ya? Para poder absorber la diferencia que va a existir entre la realidad y lo propuesto, ¿ya? Entonces, el fin último del volumen, del balance hídrico es poder obtener cuánto es el volumen de regulación, cuánto es lo que va a almacenar el embalse. De forma inicial, cuando empiece a operar, el día que se corte la cinta y empieza a operar el embalse, ¿cierto? Cuando ahí está su máxima capacidad, llenito, y ahí empieza a salir agua, empieza a generar energía hidroeléctrica, ¿cierto? Se va por un lado para generar energía hidroeléctrica, se va por otro para riego, que no todos siempre pasan durante todo el año. El riego tú no necesitas todo el año, necesitas unos ciertos periodos nomás, ¿ya? Pero hay momentos en que vas a estar generando tanto energía hidroeléctrica como riego. Hay otros momentos en que solamente va a estar generando energía hidroeléctrica. Hay otros momentos en que solamente va a estar generando riego. Hay otros momentos donde no va a generar nada. Recuerden que el riego depende del periodo en que se vaya a regar y que no haya agua disponible, ¿cierto? Periodo primavera-verano. Y la luz, la corriente, la energía eléctrica va a depender de la demanda, que generalmente también se da más en verano, cuando hay más escasez, en este caso, de energía eléctrica, ¿ya? Y ahí el sistema interconectado central empieza a comprar energía a las centrales, ¿ya? Y por otro lado, la idea es maximizar el volumen para poder tener un montón de agua disponible para generar energía, para riego, etcétera. Y por otro lado, también debe asegurar mi sistema, mi embalse, un volumen mínimo, ¿cierto? Porque el volumen mínimo es el encargado de permitir que el vertedero siempre tenga un nivel de agua, perdón, el sumidero, la boca toma, la obra de toma, siempre tenga la posibilidad de poder tener agua disponible para poder generar, ¿ya? Recuerden ustedes que la boca toma, el nivel de agua siempre debe estar sobre ella, ¿ya? Déjenme dibujarlo para que se entienda mejor. Un segundito. Ahí está. Si yo tengo acá mi muro, ¿cierto? Aquí está el suelo, y aquí está la obra de toma, ¿cierto?
La hora de toma en este caso es la que, por donde se incorpora el agua para poder llegar a la válvula y poder generar energía hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces lo que dice esto es que yo me voy a mover dentro de un valor máximo, que es el nivel máximo de llenado del embalse, ¿cierto? La cota máxima antes de que empiece el agua a entrar al vertedero. Y eso yo quiero tratar de mantener siempre ese nivel máximo. ¿Ya? Siempre quiero tener ese nivel máximo para poder tener mucha agua disponible. Pero por otro lado también tengo uno que me restringe, que es el mínimo. ¿Ya? Ese. Y ese tiene que estar siempre por sobre la obra de toma o boca toma. Cosa que siempre se incorpore agua a capo. Porque si no, netamente, por un tema de que no hay agua disponible, si el nivel de agua estuviese por debajo de la obra de toma, no voy a tener agua disponible para poder generar energía o regar, ¿ya? Para riego o para el caudal ecológico. El agua no va a pasar, si está por debajo de la obra de toma, el agua no va a pasar hacia el otro lado, no va a seguir río abajo, el río se va a secar. Y es por eso que siempre debo considerar un volumen mínimo de regulación, tal que el río siempre tenga agua. Entonces, como ya les comentaba, si yo analizo en este caso la información disponible de topografía, se puede relacionar, se puede hacer una relación directa entre la altura, ¿cierto?, desde el río, desde el lecho del río, con la superficie de inundación y con el volumen de almacenamiento. Porque lógicamente, si nosotros pensamos cómo es una cuenca tiene una forma absolutamente irregular, ¿cierto? Y el río viene por acá. Entonces, por lo tanto, la topografía de esto lo que permite es conocer absolutamente cada punto, la cota de cada punto de la cuenca. Por lo tanto, si yo veo esto como un perfil transversal, yo voy a tener aquí un cerro y el río va a pasar por aquí abajo. Inmediatamente yo desde el lecho se puede relacionar, como tenemos nosotros la topografía a nivel de detalle, podemos relacionar esa altura que va a tener el agua por sobre el lecho e inmediatamente nosotros vamos a saber si eso lo llevamos a la proyección de la planta que está aquí. Al tener ese nivel de agua, esa altura de agua, esa va a ser el área inundada. Por lo tanto, inmediatamente podríamos relacionar la altura con el área. ¿Sí o no? Y obviamente al tener la altura y al tener el área, se puede obtener el valor del volumen. Entonces yo puedo relacionar tanto la cota sobre el nivel del mar, no necesariamente la altura sobre el lecho, sino que puedo relacionar la cota sobre el nivel del mar. Digamos que a esta altura estoy yo una cota de, no sé, analicémoslo con la información que tengo acá, en la PPT. 650 metros sobre el nivel del mar. O sea, la superficie del mar es, en este caso, mi referencia. ¿Ya? Y en función de esa cota, que es lo que tenemos nosotros acá, que son los 650 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Lo relacionamos a un área, que si utilizamos estos datos, ¿cierto? Sería 22.716. O sea, el área de la superficie de inundación que ocupa el agua sería 22.716 metros cuadrados. ¿Estamos? Y el volumen almacenado ahí, ¿cierto? El volumen obviamente no es área por altura, ¿cierto? Porque es una superficie irregular. Pero también, como ya conocemos la topografía, podemos saber nosotros inmediatamente, si hacemos una proyección aquí 3D de este río, voy a intentar hacer una proyección 3D, mejor dicho, hagamos algo así, ¿cierto? Soy muy bueno para el dibujo, chiquillos, así que estoy haciendo lo mejor que puedo. Y aquí el fondo. Entonces aquí yo tengo el volumen de agua almacenado. Ahí está el volumen de agua.
Entonces, en todo momento yo puedo relacionar la cota, o la altura, ¿cierto?, con el área de la superficie de inundación, con el volumen de la inundación. Por lo tanto, al yo hacer variar el volumen inicial hasta obtener que mi equilibrio, mi balance de masa, ¿cierto?, sea lo que dé, ¿cierto?, cumpla, cuando tenga el 85% de los BDX mayor o igual a 0, eso va a ser cuando yo encuentre cuál debe ser el volumen inicial de mi embalse. Y supongamos que el volumen inicial de mi embalse tiene que ser acá. Toda esa agua almacenada. Por lo tanto, como yo tengo relacionada la cota con el área de inundación y con el volumen, al obtener el volumen, que va a ser el volumen inicial a partir de mi balance de masa, puedo obtener la cota. ¿De acuerdo a esta relación? Estas relaciones me llevan incluso a curvas, ¿cierto? Con la que puedo determinar, relacionar altura-volumen, área-volumen, etc. Por lo tanto, al tener el volumen inicial, determino la altura, que va a ser la cota. Y supongamos que la cota acá es de, no sé, vamos a suponer 700 metros sobre el nivel del mar, y la cota inferior, que es la cota del lecho, es de 645 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué me permite conocer esas dos cotas entonces? ¿Qué puedo diseñar con eso? ¿Qué puedo determinar al tener esas dos cotas? Porque ese es el volumen que necesito almacenar de agua para poder satisfacer mi sistema. Entonces, al tener la cota ¿El volumen máxima... inicial o no? No, pues el volumen inicial ya lo tengo. Todo esto negro, ¿cierto? Toda esa agua está almacenada ahí. Lo que me permite determinar el volumen inicial es la cota superior del nivel de agua. Y como voy a tener la cota inferior de agua, que es la cota del lecho, ¿qué voy a obtener con esa altura? ¿Qué puedo diseñar? ¿Qué información relevante me está entregando esto? ¿La altura del embalse? La altura del muro. ¿El muro? ¿Sí? Si este es el volumen que yo necesito almacenar, por lo tanto, esta es la cota superior del agua. Entonces, ese es el volumen de llenado. O sea, esa es la altura de llenado de mi embalse. Por lo tanto, el muro, yo tengo que construirlo. Ahí. ¿Sí o no? Se me escondió. Tengo que construirlo ahí. Y ahí voy a construir el muro para poder almacenar esa agua que requiere para atrás. ¿Estamos? Como yo les contaba, dentro de este análisis, que ustedes lo pueden ver también en la planilla que les dejé, van a determinar cuál es la cota máxima de llenado del embalse, que va a ser la cota 700, ¿cierto? Va a ser esa cota asociada al volumen inicial, que es el volumen que requiero para satisfacer mi demanda en el futuro. Y voy a obtener también una cota mínima de volumen que necesito tener almacenado en mi sistema. Y en función de esas dos cotas, lo que yo voy a diseñar va a ser con respecto a la cota máxima, al volumen máximo, voy a diseñar el muro, ¿cierto? Y por otro lado, va a ser la obra de toma. Y como les dije anteriormente, la obra de toma siempre tiene que tener una altura de agua por sobre la obra de toma, tal que pueda estar siempre en operación. Porque siempre voy a necesitar agua a partir del embalse. A lo menos voy a necesitar agua para el caudal ecológico. ¿Ya? Esta altura, por sobre la obra de toma, se llama altura de operación, la altura mínima para poder mantener operando el sistema. La altura de sedimento generalmente
que esa es otra variable también, porque por un lado está la altura del nivel de agua, pero por otro lado está la altura de sedimento. Que la altura de sedimento, obviamente, como es material que se va copiando, en este caso, al pie al telón de la presa, eh, produce que el agua quede por sobre ella. ¿Ya? O sea, en el muro nosotros vamos a tener el muro, vamos a tener sedimento aquí, que se va a acumular en el talón de la presa, y el agua va a estar por sobre él. Y por otro lado, nosotros tenemos que asegurar en el diseño que la obra de toma quede por sobre los sedimentos. Porque si el sedimento se llega a acumular hasta un punto donde quede por sobre la obra de toma, o en la obra de toma, el sedimento se va a incorporar a la red. Y ahí falla todo. Entonces hay que asegurar, por un lado, de que la obra de toma siempre tenga agua, que el volumen mínimo esté por sobre, la altura asociada al volumen mínimo está por sobre la cota de la obra de toma, y que el sedimento nunca alcance a llegar a la obra de toma. ¿Sí? Entonces, en este caso la obra de toma se ubica en función de estas variables, estos componentes que tengo que analizar. Ahora, como ustedes bien lo saben, la obra de toma es la conducción de agua que llega finalmente a las turbinas. Supongamos que la turbina está acá. Entonces, lógicamente, cualquier centímetro que gane con respecto a la obra de toma, cualquier centímetro que esté por más arriba, es plata finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la cota a la que esté la obra de toma? ¿Por qué al estar más arriba es mejor? ¿Por qué genera un beneficio al sistema que esté más arriba? Genera Piénselo tú. más energía potencial, ¿no? Exacto. Puedo generar más energía hidroeléctrica. Estoy elevando la cota. Estoy aumentando la diferencia de altura entre la obra de toma y la turbina. Y aumentando ese H, estoy aumentando la energía potencial, que después se transforma en energía cinética, genera energía de presión y voy a generar más energía hidroeléctrica. Más energía, ¿cierto? Mayor potencia. Perfecto. Ahí tienen un esquema más bonito que el mío respecto a la obra de toma. Aquí tenemos el nivel de agua por sobre ella. Entonces, como les comentaba, esta es una rejilla, nosotros la vimos ya en clases anteriores. Se incorpora el agua y se conduce hacia el sistema, ya sea de riego o generación hidroeléctrica, etc. ¿Ya? Esto es una obra de toma a presión. ¿Ya? El nivel de agua está por sobre ella, por lo tanto hay presión de agua, ¿cierto? Que se va incorporando aquí al sistema y va en dirección hacia donde voy a generar. Hay otra obra de toma de tipo superficie, libre, ¿ya? Que nosotros vamos a ver ahora un video de una obra de toma superficial, que es un canal partidor que está instalado en un río. Es un video, digamos, una simulación, ¿ya? De computador, y cómo funciona una central de paso, ¿ya? El vertedero, ya de haberle comentado también varias veces en el curso, que el muro es encargado de poder retener el volumen máximo, ¿cierto? Y nosotros dijimos ahora en la imagen que hicimos anteriormente, utilizamos el caso de, la borré, no importa, de que el nivel máximo de agua estuviese a una cota de 700 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, el muro tiene que asegurar que puede retener esa cantidad de agua. Por lo tanto, el muro va a tener, lógicamente, los 700 metros sobre el nivel del mar y un poquito más de altura. Que ese poquito más de altura se le llama revancha, que es esa altura. Hay normativa, por ejemplo, la revancha también se utiliza cuando se construyen canales. Se considera también cuando se diseñan bombas, ¿ya?
Está normado. No hay un número que diga tiene que tener 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eso depende netamente del diseño. Una cosa es el criterio del ingeniero que diseña y otra cosa también de la normativa, lo que te exija. Pero lógicamente van a ser un par de metros por sobre el nivel máximo de llenado, ¿ya? O sea, la cota de la corona del muro puede estar, no sé, pues supongamos los 705 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? O sea, 5 metros libres por sobre la cota del llenado máximo. Y sobre el 700 metros sobre el nivel del mar, que esto estamos trabajando con datos, ¿cierto? Que venían de una planillita que tenía acá, o sea, estamos trabajando con cualquier dato, ¿no? 1 centímetro después de ese 700 metros sobre el nivel del mar entra el vertedero. O sea, si yo pudiese ver de forma lateral el muro, ahí está el muro, estoy viendo el corte desde el embalse lleno, lo estoy viendo hacia aguas abajo, ahí están los 700 metros sobre el nivel del mar, esto es el agua, sobre él, 5 metros más arriba, está el muro, aquí está la corona, a 705 metros sobre el nivel del mar, y como les digo, el muro llega hasta aquí, e inmediatamente, 1 centímetro inmediatamente sobre los 700 metros sobre el nivel del mar, entra el vertedero. Y ya sabemos que puede ser lateral, puede estar por sobre el muro, etc. Entonces, cuando el agua sobrepase los 700, la cota 700, va a empezar a caer al vertedero. Y el vertedero se va a encargar de evacuar esos sobrantes de agua. O sea, en el muro, nunca el agua va a tener una cota mayor a 700 metros sobre el nivel del mar. A menos que el vertedero ya no sea capaz de evacuar y ahí el agua se empieza a acumular y quede la grande, pero es bastante poco probable. ¿Ya? El vertedero, a ver, todo el sistema del embalse está, por un lado, la obra de toma y el canal de aducción, que es el encargado de llevar el agua hacia la generación hidroeléctrica o hacia canales de riego, etc. Recuerden que nosotros tenemos un túnel de desvío, que ese túnel de desvío queda para siempre ahí, ¿cierto? Que era el túnel por donde se va a ir paseado al río para poder construir. Por tanto, tenemos varias salidas de agua. O que podríamos utilizar. El túnel de desvío se cierra en un momento, pero se puede utilizar en algún momento de emergencia. Por lo tanto, en estricto rigor, para un año normal de lluvia, el muro es capaz, junto con su obra de toma, canal de aducción y canal para el bypasseo, ¿cierto? Tiene la capacidad para poder controlar el nivel de agua. Pero el vertedero va a entrar en funcionamiento en el caso que exista una crecida. Y esa crecida se va a generar cuando se produzcan estas precipitaciones que son centenarias, milenarias. ¿Ya? Una crecida, por ejemplo, es lo que nosotros vimos que pasó con la taguía en el Ralco. ¿Ya? Esa crecida, fue porque llovió mucho, se rastrea. Se le llama rastreo de crecida. ¿Por qué se dice que se rastrea? Cuando llueve, en una cuenca, las gotas empiezan a caer, ¿cierto?, al interior de la cuenca. Y esas gotas empiezan a escurrir en dirección a los cuerpos de agua, a los ríos, a los canales artificiales, a las vertientes, etc. Mientras que está lloviendo directamente también sobre el río, o sea que está precipitando, supongamos, uniformemente sobre la cuenca. Por tanto, está cayendo, recuerden que la lluvia se mide como una lámina, ¿cierto? Se mide en milímetros, la precipitación. Y sobre la superficie que vaya abarcando, se va generando el caudal de agua, ¿cierto? Un volumen de agua, que en función del tiempo se transforma eventualmente en un caudal de agua. Al caer una lluvia normal, digamos, cae la primera gota, y esa gota, la que caiga más lejos, en este caso, aguas arriba del río,
¿cierto? Al inicio, supongamos ahí la voy a pintar en negro. Esa es la primera gota. Entonces esa gota va a empezar a escurrir después hacia aguas abajo, por el río. ¿Ya? Va a empezar a viajar esa gotita. Supongamos que aquí, donde está el muro, supongamos que está aquí al final de la cuenca, todavía no ha llegado esa gota, ¿cierto? Pero así como llovió uniformemente sobre la cuenca, al inicio también cayó una gota. Y cayeron gotas en todos lados en estricto rigor. En todos lados cayeron gotas, ¿cierto? Las primeras gotas de la lluvia. Cuando esta gota que está inmediatamente en el muro, o saben que no hablemos de embalse, hablemos solamente de cuenca, para no confundir mucho el ejemplo. Ya, ahí está la primera gota, ahí está la cuenca. En el segundo instante 1, que puede ser un par de segundos, cayó esta gota y salió de la cuenca. En el instante 2, que puede ser 2 segundos, ¿ya? El instante 1 era 1 segundo, el instante 2 son 2 segundos, se sumó a esa gota otra gotita que venía aquí atrás. Luego, en el instante 3, otra gotita que cayó más atrás, también sale junto con las otras dos. Y así, sucesivamente, a medida que avanza el tiempo, se van sumando cada vez más gotitas que cayeron de aguas arriba del punto. Hasta que eventualmente en algún momento, la gota que cayó más lejos del río va a viajar todo el curso del río hasta salir de la cuenca. El tiempo que se demora la gota que cae más lejos del punto de salida que estoy analizando, que es este, se le llama tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo que se demora en viajar la gota que cayó más lejos de ese punto de salida, en cuanto a distancia. La gota que se demoró más en llegar a ese punto. A eso se le denomina tiempo de concentración. La particularidad que tiene es que a medida que las gotas empiezan a sumarse y a salir por este punto, ¿cierto? Por la salida de la cuenca, ¿qué es lo que está aumentando a medida que más gotas llegan? Volumen, caudal. El caudal. Obvio, ¿cierto? Primero salió una gota en el instante 1, después en el instante 2 salieron 2 gotas juntas, después en el instante 3 salieron 3 gotas juntas, después ya en el instante, a medida que vaya avanzando el tiempo, van a salir cada vez más gotas. Y más gotas es más volumen de agua, y más volumen de agua es más caudal. Hasta que esa última gota, que es la que cayó más lejos, va a salir junto con todo el resto. Cuando esa gota que cayó más lejos salga junto con todas las gotas que están más abajo, más cerca de la salida, ¿qué caudal es ese? Se refiere en esa fórmula del análisis de masa. No pensemos... No, Ya, no pensemos fórmula ni nada. Cuando la gota que está más lejos llega a la salida, es la que está más lejos, por lo tanto es la última que se suma. ¿Qué caudal es ese cuando llega esa gota? ¿El total no sería, profe? Más que el total. Otra definición de ese caudal. Sería la velocidad por tiempo. A ver, No. Estamos hablando de caudal. No se meten en ecuaciones. La definición de ese caudal, ¿cuál sería cuando se suma esa última gota? ¿Cómo lo definirían? Caudal máximo. ¿Perdón? ¿El máximo? El máximo. Bien, Rafael. El máximo caudal, porque se sumó la gota que estaba más lejos, la última en llegar, y se sumó a todo el resto. Y ahí se genera el caudal máximo. Y eso, chiquillos, se llama rastreo de crecidas. Porque al iniciar una lluvia, ¿qué es lo que está pasando en el río? Se quita el río. Empieza la lluvia. Supongamos que el nivel normal del río sea ese. Vamos a suponer eso. Se empiezan a sumar gotas, ¿cierto? Parte de la lluvia empieza desde t igual 0 y empieza a aumentar el tiempo.
y a medida que empieza a aumentar el tiempo, se empiezan a sumar gotas de lluvia que empiezan a llegar al río, ¿cierto? Ya sea como lluvia efectiva sobre el agua o como lluvia o gotas que vienen escurriendo a través de las laderas del río, ¿cierto? Entonces el nivel de agua empieza a aumentar. Es el tiempo igual 1 y supongamos que este es el tiempo igual 0. O sea, tiempo T1 le vamos a poner, tiempo T2, tiempo T3, ¿cierto? Hasta que llega esa última gota del fondo y eso se transforma en el tiempo T máximo, donde se va a producir el caudal máximo. Entonces está aumentando el río en altura, está creciendo. Y yo tengo que analizar esa crecida, porque el comportamiento de esa crecida es la que me va a definir el vertedero, cómo debe ser el vertedero. Porque esa masa de agua que viene en la crecida es la que voy a tener que evacuar, porque mi muro no va a ser capaz de soportar esa agua. Por lo tanto, ahí es donde entra a funcionar el vertedero. Entonces, tiempo, eje horizontal, caudal, eje vertical. En tiempo cero, el caudal de la crecida, estamos analizando aquí solamente la crecida, ¿ya? No estamos analizando el caudal normal del río, por eso es que parte del cero. Empieza a llover, empieza a pasar el tiempo, y esa primera gotita sale del punto que estoy analizando, que es la salida de la cuenca, ¿ya? Ahí, salió la primera gota. Y luego, inmediatamente después, se empiezan a sumar más gotas y empiezan a salir 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, 6 gotas, 10 gotas, 100 gotas, etc. Y aumenta la crecida. Y esto, caudal por tiempo, recuerden que el eje Y es caudal, el eje X es tiempo, es volumen. Por lo tanto, todo lo que esté bajo esta curva es volumen de agua. ¿Bien? Empieza a aumentar, 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 hasta que llega al punto C. Y fíjense que se vuelve horizontal y constante. El punto C, ¿qué pasó en el punto C? Para que el caudal sea constante, ¿qué pasó en el punto C? El máximo. Llegó el gota a No. la salida. Exacto, bien Rafael. Es el caudal máximo. Sí, pues si ya no aumenta más el caudal, pues. Entonces empieza a aumentar, se empiezan a sumar gotas, hasta que llega la última gota, la que llegó más lejos, y se calcula el caudal. Esto del tiempo de concentración, chiquillos, se van a acordar de mí cuando diseñan agua lluvia. ¿Ya? Cuando se meten en temas de agua lluvias, cosas por el estilo, ahí se van a acordar de mí porque también se utiliza lo mismo, el mismo concepto. Por lo tanto, aquí llegan a, para que vean que esto no es solamente una aplicación para el tema de las centrales, un balse, Profe, se ve en agua perdón, lluvia. en el eje Y, ¿qué Caudal, variable es? caudal. Ah, ya. Por lo tanto, aquí llegó el caudal máximo, cuando llegó la última gota y salió de la cuenca. Caudal máximo, hasta que en un momento deja de llover y ya no están llegando a la salida todas las gotas de la cuenca, porque dejó de llover. Entonces ya cada vez empiezan a restarse gotas. O sea, si inicialmente estaba lloviendo en todos lados, cada vez va a llover menos y cada vez va a ser menos lo que aporta. Cada vez se va a ir reduciendo el número de gotitas, ¿cierto? Supongamos que teníamos todas estas gotas cuando dejó llover, después ya tenemos menos, que van a ser las que están acá, ¿cierto? Que van a seguir escurriendo, y así va a ir disminuyendo cada vez más. Después ya no son las que están acá, y por lo tanto, cuando para de llover, empieza a disminuir la curva, que se llama la curva de recesión. ¿Ya? Hasta que vuelve al caudal original del río, que tenía antes de la lluvia, ¿cierto? Esto va a ser en un tiempo muy largo, lógicamente. Por lo tanto, lo que quiere mostrar este gráfico es que todo lo que esté debajo de la curva es lo que necesito evacuar. Si mi embalse está lleno, yo no cuento con esta agua, porque mi embalse está lleno. Ya no puede retener más agua. Por lo tanto, todo lo que esté bajo esta curva es lo que yo necesito evacuar. Y ahí entra el diseño del vertedero. El vertedero tiene que ser capaz de evacuar todo este caudal, todo este volumen de agua, perdón, en una cierta cantidad de tiempo. Tipos de vertederos. No sé si quedó claro, chiquillos, eso. ¿Se entendió bien? Espero que sí. Ya.
tipos de vertedero, ¿cierto? Hay distintos tipos de perfil, nosotros ya hemos visto algunos, hemos visto este particularmente, que es un perfil Krieger, ¿cierto? Que tiene una funcionalidad, que es que el agua pueda bajar con un régimen supercrítico. Se genera aquí un resalto hidráulico en los colchón disipador. El colchón disipador, como nosotros lo vimos en el embalse en Coa, eran esos dientecitos blancos que siempre les muestro, ¿cierto? Y ahí se transforma en un escurrimiento subcrítico, gracias al resalto hidráulico que hay acá. ¿Ya? Ahí está, este es un tipo de colchón disipador, que este está en la central Ralco particularmente. Viene el agua del rápido descarga, choca contra el colchón, contra estos dientes, y le quita energía y cambia de régimen, cambia de supercrítico a subcrítico. ¿Ya? Y vamos a ver un video, a ver si lo tengo aquí a mano. A ver, tal vez si abro la presentación lo podamos ver. No había abierto PowerPoint. Ah, pero el video no lo tengo acá, pues, directamente. Chuta, a ver si lo tengo por acá el video. Fotos. Aquí está. Lo voy a subir a YouTube también y se los voy a dejar en el LMS para que lo vean bien, en caso que no se vea bien acá. Esta es una central de paso muy chiquitita, es una mini central. Ahí tenemos un canal partidor que se le denomina eso, una estructura como un muro, ¿cierto? Que parte el río, lógicamente, y permite que se incorpore una cierta cantidad de caudal a este sistema y el otro caudal siga en dirección natural nomás. ¿Ya? Ingresa entonces este sistema. Fíjense que hay una reja que permite también como una especie de filtro, y tiene esa forma zigzagueante de viaje del agua. No sé si lo pueden ver bien. Chuta. Ahí. Tiene esta forma zigzagueante. El agua entra aquí por la derecha, viaja hacia la izquierda, viaja a la derecha. ¿Para qué creen ustedes que tiene esa forma zigzagueante? ¿Cuál es la utilidad de eso? Para disminuir la velocidad, puede ser, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué permite eso? Aumentar la altura o no. No me acuerdo. No. Lo dice el nombre. Al volver la velocidad casi nula, ¿qué va a pasar? Menos fricción, menos fricción. No. No es un tema hidráulico. Esto se llama tanques desarenadores. Lo que hace al disminuir la velocidad es que permite que las partículas que están en suspensión en el agua decanten y se vayan al fondo. ¿Ya? Eso es lo que hace los tanques desarenadores. Y esas rejas son lógicamente para la basura que puede ir viajando, etcétera, para que quede retenida ahí. ¿Ya? Ahí está la obra toma, ¿cierto? Que sería como el túnel de aducción. Se incorpora acá a este estanque de regulación que está aquí, que también es un desarenador. También tiene esa forma zigzagueante que permite que la arena se vaya al fondo, ¿cierto? Pero se llama desarenador. Todas las partículas en suspensión quedan abajo. Fíjense que allá arriba, donde estaba el río, ¿cierto? Tengo energía potencial, y eso es lo que yo les decía, la diferencia entre una central de paso con una central de embalse. Acá ya tengo el río arriba y la subestación la tengo abajo, entonces ya tengo la energía potencial del agua. Por lo tanto, no necesito embalsar agua, necesito conducirla nomás. Ya tengo mi energía potencial de forma natural, digamos. Sería la aducción. ¿Ya? Toda la energía potencial se transforma en energía cinética y en energía de presión. Esta es la caída en presión, que se le llama, que es lo que vimos nosotros en la central Tinguiririca que les mostré anteriormente, que había donde estaba el alpinista colgado que estaba instalando una regleta, que era gigantesco esa caída en presión. ¿Ya? Esta obviamente una central de paso chiquitita. Ahí viene el agua y se incorpora
al sistema. Ahí está la turbina. Entonces el agua, gracias a su energía cinética y energía de presión, hace girar la turbina. Ahí está el rotor, que es ese amarillo con negro que está ahí. ¿Ya? Energía cinética que se transforma en energía mecánica que se transfiere a través del rotor que está aquí, y el rotor que pasa al generador. En el generador, ¿cierto? El rotor es un imán que está girando dentro de la bobina, que es el generador. ¿Cierto? Hace moverse los electrones que están en la bobina, y con eso se produce la energía eléctrica. Se produce la energía eléctrica en el generador, y en la subestación se transforma esa energía eléctrica que viene en bruta y se le da todas las características para poder desplazarse a través de la red, ¿cierto? Del tendido de alta tensión, y listo, y viaja. Y esa energía ya está lista para consumo. Ahora, lógicamente, la central hidroeléctrica grandota la envía a un sistema interconectado central que es el encargado después de distribuir. No pasa por esa parte de transformación en la misma central. Eso sería. Ojalá que se haya visto más o menos bien el video, pero como les digo, se los voy a dejar disponible en el LMS. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Quedó todo claro? Eso sería el curso de construcción hidráulica. Ya con esto terminamos ya el curso y estaríamos con todo lo que es la materia. No sé si hay algo que quieran comentar. Ya, voy a tener entonces la grabación y darle las gracias a todos, a los que están ahora presentes, a los que no asistieron igualmente, y espero que les vaya muy bien, que terminen bien este curso, que terminen bien los otros cursos que tienen este semestre y que terminen bien su carrera, ¿ya? Si es que no nos volvemos a ver en adelante, chiquillos, debe ser el mayor éxito de todo. Tuvimos un año juntos, así que ¿Profe? ha sido bastante positivo, creo yo, el desarrollo sobre todo este curso. Lo felicito. Don Emilio, dígame. Profe, mi consulta es si usted más adelante, en una fecha cercana a la de la entrega del trabajo, usted podría hacer como una sesión de consulta, una cosa así. Sí, no hay problema. Sí, ustedes me dicen nomás. Organícense ustedes mismos y me dicen qué día. Ojalá que sea un día lunes, el día lunes antes de la prueba, puede ser. O no sé, pues cuando ustedes lo estimen conveniente, ustedes me dicen nomás. Mientras sea horario de clase, no hay problema. Ya, muchachos, voy a parar la grabación.